Se ha mencionado varias veces una palabra. ¿Cuál es? Muy bien, muy bien, muy bien. Disciplina, ¿cierto? Y es porque justamente queremos hoy en la predicación hablar sobre esta palabrita que es muy importante y especialmente sobre el llamado que nos hace el Señor. Y pensando en esa palabra de disciplina, reprensión, quisiera comenzar preguntándoles, ¿ustedes recuerdan cuál fue la disciplina más significativa en tu vida? Todos fuimos hijos, ¿cierto? Todos fuimos niños, fuimos adolescentes, todos fuimos jóvenes, siempre tuvimos los padres o la mamá o un tío o una abuela o alguien que estuvo a nuestro cuidado. Entonces ustedes podrán recordar de pronto ahí cuál fue esa disciplina más significativa. Y las razones por la cual es la más significativa pues abundan, ¿cierto? Pero piensen en una. Algunos tienen que hacer un esfuerzo mayor, ¿cierto? Pero piensa sobre cuál fue esa disciplina que quizá más quedó en tu mente o en tu corazón. Ahora, la otra pregunta que quiero hacerles es la siguiente. Cuando piensas en disciplina, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué sentimientos te evoca la disciplina? ¿Qué sensaciones produce en tu ser, en tu corazón, verdad? Y uno tiene que pensar en eso porque generalmente las disciplinas que recibimos, pues no nos gustaban, ¿cierto? Y tenemos que partir de ese hecho. No nos gustaba la disciplina. Cuando nos impedían, por ejemplo, salir a jugar con los amigos, o cuando nos impedían disfrutar de un juego que tanto nos gustaba, o cuando nos impedían ver el programa de televisión favorito porque habíamos hecho algún daño o algún mal. Y ahí estaba la disciplina. Y no nos gusta, ¿cierto? No nos gusta, como que de alguna manera nos incomoda la disciplina. Y esa es la razón por la cual el padre que escribe el libro de Proverbios tiene que hacer este llamado de atención. Así que quiero pedirles que abran por favor sus Biblias en el capítulo 3 de Proverbios. Y vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Estos dos versos que nos permiten como ver los hábitos que ya hemos mencionado. Hemos pasado estos domingos por acá pensando en los hábitos que nos ayudan a entender mejor el libro de Proverbios y hemos hablado, por ejemplo, de confiar en Dios, hemos hablado, por ejemplo, de reconocer a Dios, de temer a Dios, honrar a Dios hace 8 días y hoy estaremos hablando acerca de apreciar. En la Biblia está de manera negativa, lo hemos puesto de manera positiva, apreciar la disciplina del Señor. Así que vamos a leer Proverbios 3, verso 11 y 12, dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? A ver, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta mañana permitirnos estar delante de ti para recibir tu palabra, Señor. Especialmente para pensar y reflexionar sobre esta palabrita disciplina, que a veces tiene una carga negativa en nuestro concepto, en nuestra idea, que nos cuesta tanto, Señor, en nuestra rebeldía tantas veces, en nuestra dureza del corazón, recibir tu reprensión. Pero te pedimos que a través de tu palabra y de este proverbio en particular, tú transformes nuestra mente, cambies nuestro corazón, de tal manera que podamos vivir, Señor, como tú quieres que vivamos, que podamos responder a tu palabra, Señor, con gratitud. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Algo muy interesante de este proverbio es que si ustedes se dan cuenta, el padre ha estado indicándole al hijo qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces confía en el Señor, reconoce al Señor, teme al Señor, honra al Señor.
Y él ha venido dándole instrucciones y todo el libro de Proverbios son las instrucciones, los ruegos que él está haciendo. Pero es muy interesante que en este hábito, quinto hábito, el padre es como que él se da cuenta que aunque él está dando a su hijo todas las indicaciones, todas las instrucciones, con el ruego, casi que con el corazón en la mano, como hacemos los padres con los hijos, él sabe. Y el autor de este libro, que es Salomón, se conoce a sí mismo. Y él conoce su condición. Y sabe que aunque él también en su momento recibió la instrucción del Señor, ¿qué va a pasar? Va a fallar. Va a pecar. Así que el padre de Proverbios no escribe creyendo que su hijo es un hijo perfecto. Y eso nos hace pensar mucho a nosotros padres de familia que están aquí, que están escuchando. Nuestros hijos no son perfectos. Ellos van a fallar. Ellos se van a equivocar. Y lo más doloroso de todo, ellos van a pecar contra el Señor. Y eso es lo que tiene en su corazón Salomón. Él sabe eso. Ustedes conocen la vida de Salomón, ¿verdad? Llamado por el Señor, un hombre de Dios, pero que vivió una vida en un punto de su existencia muy terrible, apartándose del Señor en muchas formas. Y él sabía lo que era la disciplina del Señor. Por eso él está llamando a su hijo en este punto a, hijo, aprecia esa disciplina. Yo quiero mostrarte dos afirmaciones para poder entender mejor estos dos versos, que es un proverbio. Y la primera afirmación que nos ayuda a entender mejor esta exhortación tiene que ver con esto. El Señor disciplina a sus hijos. El Señor disciplina a sus hijos. Y yo sé que esa afirmación puede sonar un poquito obvia, por supuesto, pero noten ustedes que lo que está diciendo el Padre aquí en el verso 11, cuando dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión. Lo que Él está afirmando en otro sentido es, Dios te va a disciplinar. Dios va a ejercer reprensión sobre tu vida. Así que está muy atento a eso. Y por eso queremos afirmar esto. La palabra disciplina, que se traduce de muchas formas en la Biblia y en otras traducciones también, por ejemplo, puede traducir como castigo en algunas partes, pero especialmente hace referencia a la corrección, a la reprensión, a la instrucción. Incluso podemos usar otros sinónimos como exhortación o el consejo que Dios hace. La enseñanza que Dios da, la enseñanza que recibimos nos muestra el camino. Cuando el Padre de Proverbios está enseñando y por ende el Señor nos enseña a nosotros a través de estos proverbios, nos está mostrando el camino. Pero lo que la disciplina hace es que ejerce su acción cuando nosotros, aún conociendo el camino, nos apartamos, nos alejamos. Entonces la enseñanza está para guiarnos, pero la disciplina está para corregir cuando nos salimos de esa enseñanza. Eso es lo que hace la disciplina, ¿verdad? Y por eso nuestra mente necesita ser sometida a la voluntad del Señor. En otras palabras, también podríamos decir que me parece muy especial esto, y es que cuando las advertencias, ¿no?, que Dios nos hace, nosotros nos las pasamos por alto, el Hijo y nosotros podemos esperar y debemos esperar la disciplina del Señor. Y saben que la disciplina viene para que nosotros no se vuelva habitual la maldad. La tendencia en nosotros es que un pecado se va anidando en nuestro corazón. Y la tendencia en nosotros es que el pecado comienza a tener cada vez más cabida dentro de nosotros. Y le prestamos más atención. Y comienza como a tener nuestra vida de manera especial un lugar reservado para el pecado. Y lo que la disciplina hace es decirnos, no te puedes habituar en eso. Ustedes saben, por ejemplo, que lo que busca la sociedad es normalizar todo lo que ofende a Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Y ustedes se dan cuenta no solamente en la forma en la que vivimos, en lo que ustedes ven, en los centros comerciales, en las películas que ustedes y yo vemos. Y cada vez nos damos cuenta que hay
hay escenarios y situaciones que tú las ves y tú dices, esto ofende al Señor. Este no es el diseño de Dios, pero nos lo pasan cada vez más con una intención, normalizarlo. Que la próxima vez que tú lo veas, tú dices, terrible. Y a la tercera vez que tú lo ves, tú dices, qué cosa, ¿no? Y a la cuarta vez, ay no. Y a la quinta vez, qué chistoso eso, qué risa eso. Porque lo que hace el mundo es llevarnos a pensar, eso es normal, eso es normal. Así que lo que la disciplina busca es ayudarnos a nosotros a no habituarnos, no acomodarnos en el pecado y en la maldad. Ahora, esta afirmación de que Dios es el Señor que disciplina a sus hijos, lo decimos a la luz no solamente de este verso, pero también lo decimos a la luz de la historia de la Escritura. Así que, por favor, si tienen sus Biblias ahí, vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Yo quiero mostrarles allí dos textos que nos hablan acerca de la acción de Dios. Todos nosotros, creo que la mayoría y quienes no, pues entenderán que el pueblo de Israel fue un pueblo que recibió la gracia de Dios, un pueblo que estando en la esclavitud fue liberado por el Señor con mano poderosa, pero que fue un pueblo rebelde al Señor y que fue un pueblo en desobediencia permanente. En Deuteronomio, el pueblo está próximo a entrar a la tierra prometida. Pero ustedes recordarán en la historia bíblica que los que salieron de Egipto, esa generación que salió de Egipto, los mayores, no pudieron entrar a ese lugar que tanto habían soñado y anhelado, producto de su rebeldía. Así que está aquí la segunda generación que recibe las advertencias del Señor. Así que mire, leamos capítulo 4, verso 32 de Deuteronomio. Dice así la palabra. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Cómo se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otras naciones? De otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios por ti en Egipto hizo delante de tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Verso 36. Desde los cielos el Señor te hizo oír su voz. ¿Para qué? Y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego y oíste sus palabras de en medio del fuego. Ahora acompáñenme un poquito más adelante, Deuteronomio capítulo 8, verso 2, y leamos hasta el verso 5. Otra vez, Dios está hablando a esta generación que va a entrar a la tierra prometida. Y te acordarás, dice el Señor, de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se desgastó, no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Verso 5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba ¿qué? Así como un hombre disciplina a su hijo. Noten ustedes que la historia bíblica nos quiere decir que Dios es el Dios que disciplina a sus hijos, ¿verdad? Es decir, que Dios no se queda simplemente como un observador de lo que acontece. Dios es el Dios que interviene en tu vida y en la mía. Si tú eres hijo o hija de Dios y tienes esa convicción, tú tienes que tener esto presente en lo más profundo de tu ser.
Dios va a ejercer su disciplina. Dios va a intervenir en tu vida y en la mía, porque este es nuestro Dios que disciplina. Pero aquí hay unos asuntos muy importantes acerca de este mandato que el Padre está dando a su Hijo a considerar. Cuando pensamos en la disciplina del Señor, que Él disciplina a sus hijos, tenemos que pensar en el carácter de Dios. Es decir, la manera en la que Dios te trata a ti y me trata a mí nos está hablando acerca de quién es Dios. ¿Quién es Dios? La forma en la que Dios se relacionó con Israel en todo el Antiguo Testamento está registrada en la Escritura para que tú y yo podamos entender y saber quién es Dios, cuál es su carácter. Y queremos aquí afirmar frente a la disciplina que la disciplina manifiesta el carácter santo de Dios. Este es nuestro Dios. Hemos de decir que Él es el Dios santo, apartado de todo mal. Es el Dios en el cual no hay pecado, Él es completamente puro, no hay sombra de oscuridad en su ser ni en sus actos. Dios es completamente luz, en Él no hay ni siquiera algo pequeñito de oscuridad, nada, Él completamente, 100% en todo su ser, Él es puro, Él es sin mancha. Esta es la idea de nuestro Dios. En Proverbios 4, verso 32, dice así, porque el hombre perverso es abominación para el Señor. Y en el 15:26 dice, abominación al Señor son los planes perversos. Es decir, la santidad de Dios exige la disciplina. La santidad de Dios exige el castigo por el pecado, exige la reprensión. Él no puede simplemente pasar por alto, ¿verdad? Mira, yo creo que nosotros necesitamos hacer una pausa aquí y pensar seria y detenidamente en lo siguiente. Nosotros debemos pensar que si Dios es este Dios santo del que nos habla la Escritura, tenemos que pensar que Dios es el Dios que se ofende seriamente con nuestra maldad y con nuestro pecado. Es decir, tenemos que saber que a Dios le interesa lo que tú y yo hacemos, por supuesto. Que Dios no va a pasar como si Él no viera. A nosotros a veces nos cuesta pensar un poco en esa santidad de Dios, porque cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué vemos? Pecado y maldad. Miramos a nuestro cónyuge, vemos pecado, a nuestros hijos, a los amigos, compañeros. Vemos cuando miramos la naturaleza, vemos los efectos del pecado. Por eso nos cuesta pensar en un Dios que es santo, porque se sale de nuestra comprensión. Por eso Isaías, cuando se encuentra de frente con la santidad del Señor, lo único que él puede decir es, estoy miserable de mí. Estoy como muerto, ¿qué puedo hacer delante de esta santidad? Es que nos sobrepasa, mis queridos. Pero piensen también en lo siguiente. ¿No les parece que a nosotros permanentemente nos ofende la injusticia de este mundo? ¿Te ofende la justicia de este mundo? Por ejemplo, ¿te ofende terriblemente cuando alguien pasa el semáforo en rojo? ¿Te ofende, por ejemplo, cuando tú ves que un niño es maltratado severamente por un adulto? ¿O cuando un niño es puesto en una esquina para recoger plata y enriquecer a otros? ¿Te ofende eso? Bueno, piensa en lo siguiente. Si a nosotros nos ofende cosas como esas, que somos malos y pecadores, ¿podrás imaginar cuánto ofende la injusticia y el pecado a un Dios que es 3 veces santo? Dios se ofende con el pecado. Por supuesto que sí. Por eso Él no va a pasar por alto. Pero también, si bien nos ayuda a ver la santidad de Dios, también nos hace ver, apreciar la disciplina o señala nuestra naturaleza caída. Nosotros entendemos por la gracia de Dios que hemos sido redimidos y rescatados en Cristo. Ya hablaremos un poco más de eso. Pero lo cierto y la verdad es que nosotros, tú y yo, seguimos experimentando los efectos del pecado en nuestra vida. ¿Verdad? Tú y yo continuamos pasando por alto las instrucciones, las leyes, los mandamientos. ¿Cuántas veces tú y yo simplemente queremos cerrar la Biblia y hacer lo que queremos?
Por tanto, lo que estamos tú y yo aprendiendo es a ser y a vivir como hijos de Dios. Ser y vivir como hijos de Dios. Comportarnos como hijos del Dios que es santo, que es sin mancha. Lo cual no puede ocurrir, no puede suceder si Dios no ejerce su disciplina sobre nosotros. Ello nos recuerda también nuestra fragilidad y nuestra debilidad, que Dios está transformándonos, que Él está haciéndonos semejantes a la imagen de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Cuando Dios trae o permite alguna incomodidad o aflicción a nuestra vida como parte de su disciplina, lo que Dios está haciendo es exponer el pecado que hay en nuestra vida. Quizá a veces ni siquiera tú te has percatado de eso. O quizá el pecado ha ganado tanto terreno en tu vida que ya te acostumbraste a eso y no lo ves como algo malo. Y Dios trae su disciplina para exponer, para sacar a la luz. Recuerdan ustedes la historia de David, ¿no? Este hombre que la palabra dice que fue amigo de Dios. Y David, en un momento de su más alta expresión humana y mundana, lo que David hizo fue tomar una mujer para él que no era suya, pero además también David eliminó al esposo cuando una vez que supo que, cierto, que ella estaba en embarazo y como no pudo adjudicarle ese hijo al esposo de ella, entonces lo envió a la guerra y lo eliminó. Lo que David hizo fue como editar la historia. Él editó la historia y se acostumbró a eso. Y él pensó, ya, lo solucioné, lo arreglé. Dios, yo creo que a Dios se le olvidó eso y vamos para adelante. Y oh sorpresa, un día cuando golpean a la puerta y ahí está Natán, ¿cierto? Porque tú y yo necesitamos que el Señor venga con su disciplina para sacar y excavar de nuestro corazón esos pecados y esa maldad que simplemente se ha vuelto parte de nuestra vida y que ahora la vemos como un paisaje y hasta lo adornamos y hasta le vemos cosas piadosas. Es lo que el Señor está haciendo. El Señor quiere mostrar con la disciplina nuestra naturaleza y el problema de nuestra necedad, pero también Dios quiere desalentar nuestra tendencia permanente a abrazar el mal y el pecado. Dios quiere que cada vez tú y yo lo pensemos dos veces. Dos veces. Como el niño que coloca la mano en la corriente, ¿cierto? La primera vez él cree que es un juego. La segunda vez ya lo tiene que pensar. Lo tiene que pensar. Porque ya experimentó dolor. Y lo que la disciplina hace es justamente eso, es ponernos en un punto que cuando tú vas a volver a cruzar la línea, Dios está diciendo, piénsalo bien, piénsalo bien. La disciplina, mis queridos, nos quieren llevar a rechazar el mal y a abrazar el consejo y la instrucción del Señor. Ahora, aquí una aclaración doctrinal que me parece muy importante hacer. Y es lo siguiente. Hay dos palabras que aparecen en la Biblia, disciplina, pero también tenemos la palabra prueba. Entonces me parece importante, mientras hacía este estudio, porque me surgió a mí también la pregunta, ¿no? Y me parece importante hacer esta claridad para no confundir, porque aún a veces la predicación, digamos, ha marcado ese error y especialmente la consejería. Y es esto. Cuando hablamos de prueba, que la palabra del Señor habla de pruebas, por ejemplo, en la primera carta a Pedro, Pedro habla de que nuestra fe es puesta a prueba, ¿cierto? Así como el oro tiene que pasar por temperaturas muy altas para ser limpiado, purificado. Así dice Pedro que nuestra fe es puesta a prueba, ¿verdad? Somos sometidos a situaciones, aflicciones, dolor, porque Dios está probando nuestra vida, Él está purificando nuestra vida, ¿verdad? Santiago también dice, por ejemplo, ustedes hermanos, considérense dichosos cuando se encuentren o cuando pasen por diversas pruebas, ¿verdad? Ahora, lo importante con el tema de las pruebas y para tener claridad es que la prueba viene a la vida no por causa del pecado, ¿sí? Eso es muy importante. Aquí nos ayuda mucho el libro de Job. El libro de Job marca desde el principio casi hasta el final, antes de que el Señor responda a Job, tiene que ver con el dilema de, Señor, ¿por qué? Recuerden ustedes que el libro comienza diciendo Dios a Satanás. ¿Quién es Job para Dios? Un hijo recto. Le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi hijo Job? Que no hay
No hay ninguno como Él. Imagínense que Dios dijera eso de nosotros. Oh, no hay ninguno como Él, recto, ¿cierto? Pero a Job le vinieron una cantidad de aflicciones y de situaciones adversas. Job perdió a todos sus hijos, Job perdió sus ganados, sus ovejas, sus casas, su riqueza, su reputación. Lo único que no perdió Job fue a su esposa, ¿verdad? Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué el Señor le dejó a la esposa a Job? Dios le quitó todo y le dejó a la esposa. Dios se la dejó por alguna razón. La Biblia no nos dice, no vamos a especular pues. Diría el pastor Efraín que la dejó para que él siga estando en la escuela de la santificación. ¿Cierto? Job, te voy a quitar todo, pero sigues en la escuela, no te olvides, sigues en la escuela. Pero en Job el dilema es ese. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué viene todo esto a mí? Ahora, recuerden que llegaron los amigos de Job, ¿no? Y los amigos de Job le meten más intensidad al relato, porque los amigos de Job sí están diciéndole a él, Job, hermano, no, usted con seguridad tiene un guardado, es que es imposible. Es que todo lo que le pasa a usted, no. Usted algo tiene por ahí escondido. Díganos, vea tranquilo, todos somos pecadores, Dios nos va a perdonar, Dios nos va... Ese es el discurso de los amigos. Pero confiese, Job, confiese. Y Job está defendiéndose, porque el dilema ahí es ese, es una prueba. Y nosotros debemos tener cuidado, queridos, de pensar que cuando alguien sufre, un hermano sufre o algo, de una vez decimos, algún guardado debe tener. Porque es que para uno sufrir de esa manera, no. Entonces recuerden esta aclaración, las pruebas son permitidas por el Señor, no por causa del pecado, sino por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero la disciplina sí tiene que ver directamente con nuestra necedad y con nuestra desobediencia y con nuestro pecado. Porque el pecado rompe, el pecado destruye, el pecado daña. Y lo primero que el pecado daña, mis queridos, no son las relaciones entre nosotros, no es que perdí el trabajo, no es que me quedé, no. Lo primero que el pecado daña y quebranta es nuestra relación con Dios. Por tanto, Dios debe ejercer su disciplina para corregirnos. Sabes que la incomodidad o la aflicción en particular podría venir de muchas maneras. Y Dios puede hacerlo a través de la convicción interna que Él hace en nuestro corazón y en nuestra vida cuando leemos su palabra. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que lees la escritura y sientes como que Dios te está hablando directamente al corazón y que Dios está como revelando un pecado y te está hablando en particular sobre una conducta, palabra, pensamiento, acción, sentimiento que no glorifica a Dios? Esa es la disciplina del Señor, esa es la reprensión de Dios. Él nos está corrigiendo. Él está hablándonos y a veces nos habla una y otra vez, pero también puede ser a través de adversarios y enemigos como lo hizo Dios con el pueblo de Israel, cuando levantó naciones también para traer juicio y traer disciplina a su pueblo, sus hijos. Pero Dios también puede usar las circunstancias desalentadoras, difíciles, pero sea como sea, mis hermanos, venga como venga, Dios desea que tú y yo podamos apreciar nuestro pecado con seriedad y con atención. Ese es el punto ahí. Si Dios es el Dios santo, si Dios disciplina, entonces tiene que hacernos pensar en la seriedad del pecado para Dios. Es tan grave el pecado delante del Señor que llevó a su Hijo a la cruz. Es tan grave, es tan serio. Y lo que tú y yo necesitamos es tener cuidado con un entendimiento superficial del pecado. Y pensar, bueno, esto que yo hago es pequeñito, no va a tener una implicación, esto no va a afectar tanto a Dios, Dios no se va a enojar a la larga conmigo. Es decir, la idea de minimizar el pecado y los efectos del pecado en nuestra vida es un gran engaño. La idea de que Dios pasará por alto, a Dios se le olvidó. Dios ya dejó eso así. Hermanos, eso es lo que hace el pecado en nosotros. Endurecer nuestro corazón, dañar nuestra mente, hacernos creer que Dios no hará, que Dios no hará una intervención en nuestra vida. Pero la palabra nos quiere decir, y el padre de Proverbios está diciendo, no olvides, Dios va a poner su mano sobre ti, porque Él disciplina
a sus hijos. Pero bueno, tenemos que ir a nuestro segundo punto, porque si nos quedamos en el primero y aquí terminamos, ¿cómo salimos? Pensando, no, muy duro, ¿cierto? Vamos a caminar toda la semana temblando, ¿cierto? Y pensando, pero el texto es bellamente escrito y guiado por el Señor para darnos el siguiente verso, verso 12. Porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Así que hemos dicho que Dios disciplina a sus hijos, pero en segundo lugar queremos afirmar, el Señor disciplina como un padre. Y eso lo cambia todo. Porque sí decimos que Dios disciplina, sí decimos que Dios interviene en nuestra vida, que Dios va a ejercer su autoridad. Pero lo que nos dice la palabra es que Él lo hará en condición de ¿qué? De padre, de padre. Sabes, en nuestra vida como padres, apreciamos que nuestros hijos van aprendiendo en la medida que los vamos disciplinando. ¿Cuántas veces, padres, tuviste que llamar la atención a tus hijos por lo mismo? ¿Cuántas veces tuviste que decirle a tus hijos, lávate los dientes, o tiende la cama, o recoge los platos de la mesa, o sea agradecida, gracias, saluda? ¿Cuántas veces tenemos que aplicar disciplina sobre nuestros hijos por la misma circunstancia, por el mismo tema? Es eso, es la acción de padre que está corrigiendo 1, 2, 3, 4, 5. Y yo creo que los que están aquí como padres, han tenido sus hijos, saben que aunque a uno se agota, ¿qué sigue haciendo? Sigue disciplinando. Porque es la acción de padre, porque es natural, nadie te lo impone, nadie te lo obliga. Te fluye, tú lo quieres porque amas a tus hijos. Y ese es el punto acá. Que esta imagen de padre e hijo que nos presenta la palabra es una imagen cercana que nos permite entender mejor el trato de Dios para nosotros. Una acción del Padre Celestial es amarnos por medio y a través de la disciplina y la corrección, ¿cierto? Ahora, déjenme mostrarles aquí algo en este verso 12. Miren ustedes que cuando hemos hablado de los diferentes hábitos, hemos hablado de los hábitos y hemos hablado de las promesas, ¿verdad? O la recompensa. Por ejemplo, hace 8 días hablamos de que entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Amén, ¿cierto? Promesa, promesa. En este hábito en particular, en este hábito, miren que la promesa o la recompensa, ¿cuál es? La recompensa es sabernos hijos. Es decir, en otras palabras, tiene que ver con que Dios es nuestro Padre. La paternidad es la recompensa. Que cuando tú y yo estamos siendo disciplinados, lo que nos está gritando el Señor, lo que nos está queriendo comunicar es, yo soy tu Padre. Yo te cogí, te saqué, te salvé para que seas mi hijo. No un número de una banca, en una silla de una iglesia. Para que seas mi hijo. En Hebreos 12, que es el texto que hemos leído, y por favor vayan rápidamente a ese capítulo de la Biblia, que es justamente el Nuevo Testamento que nos habla de la disciplina. Miren lo que dice capítulo 12, verso 5. Leemos así la palabra del Señor. Además, han olvidado la exhortación que como a qué. Hijos, noten por favor esa palabra, hijos se les dirige. Y aquí abre comillas, dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, ¿a quién? Al que ama, disciplina. ¿Y azota a quién? A todo el que recibe por hijo. Ahora, vayan conmigo también a Apocalipsis capítulo 3, este verso fascinante en el verso 19. Dice lo siguiente, capítulo 3, verso 19 Apocalipsis. Dice así el Señor, yo reprendo y disciplino a todos, ¿a quiénes? A los que amo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Este es el punto en estos pasajes. Que la disciplina del Señor es la indicación de que tú y yo no somos huérfanos.
que tenemos un Padre celestial. Ese es el punto. Tenemos un Padre. Me encanta mucho el texto de Mateo, cuando en Mateo 5 habla de que no se afanen ustedes por lo que van a vestirse, ni por lo que van a comer. ¿Se acuerdan de ese texto? Pero dice, miren ustedes los lirios de los campos, cómo crecen, y miren los animales, ¿cierto? Cómo los alimento. Pero al final de ese texto, él dice lo siguiente: quienes se preocupan por todas esas cosas son los gentiles. Noten eso. Los gentiles se preocupan de todo eso. Pero, luego dice el texto, pero su Padre, y usa la palabra importante, su Padre celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Lo que Jesús está diciendo en Mateo 5 básicamente es lo siguiente: cuando tú te preocupas, te afanas, te desesperas porque no tienes lo que necesitas, te estás viendo a ti mismo como un huérfano. Porque quienes hacen eso son los que no tienen padre. Es como el niño que tiene que salir a la calle a pedir, a buscar, porque no hay quien se responsabilice de él, no hay quien le ponga plato sobre la mesa. Así que él dice, pero ustedes tienen un padre. Y eso es lo que la disciplina hace en nuestra vida. Nos está señalando, tú y yo tenemos un padre que realmente ama a sus hijos, los va a corregir adecuadamente, ¿verdad? Pero ¿qué pensamos de un padre que no ejerce disciplina? ¿Pensamos que es bueno? ¿Cierto que no? Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando nos disciplinaban a nosotros, cuando éramos niños, que no nos dejaban, por ejemplo, salir a la calle. Nosotros vivíamos una parte de nuestra infancia vivimos frente a una cancha de fútbol y nos encantaba jugar fútbol todo el día, toda hora. Y cuando hacíamos algo que rompía las reglas en casa, mi mamá nos impedía salir a la calle. Así que nosotros lo que hacíamos era correr la cortina y mirar a los que jugaban allá hasta altas horas de la noche, ¿cierto? Allá. ¿Y uno qué pensaba? ¿Qué pensaba uno? Yo pensaba, tan chévere esos amigos, que sus padres no les dicen nada, que no están encima de ellos, que los dejan hacer lo que ellos quieren. ¿A usted no les pasó? Qué bueno. Que uno cree que el padre de uno por ejercer disciplina es lo peor. Qué aburridos, qué desesperantes, ¿cierto? Pero es este el punto, mis queridos, que hacemos igual con el Señor. En nuestro deseo de comodidad, a menudo deseamos que Dios no ejerza disciplina sobre nosotros, que Dios no nos corrija. Despreciamos la disciplina de Dios al considerarlo algo que es innecesario, que no hace falta, que es inútil, que nos trae problemas, que nos inflige dolor. A ninguno nos gusta la disciplina porque nos humilla. La disciplina nos humilla porque saca lo que somos, saca nuestra maldad. En Job 5, 17 y 18 leemos esto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Este es nuestro Dios. Él nos va a herir, por supuesto que sí. Él nos va a hacer experimentar dolor, claro que sí. Esa idea bella y, bueno, no tan bella, pero esa idea de que habla de que Dios solamente es amor. Y nosotros nos hacemos una idea de qué es amor. Porque pensamos que amor es solamente cuando Dios nos pone el pan sobre la mesa, cuando Dios nos da trabajo, cuando Dios nos da la salud, cuando Dios nos da hijos, nos permite viajar, en fin. Creemos que esas bendiciones nos están hablando del amor de Dios. Pero nos cuesta creer o pensar o recibir el amor de Dios en términos de dolor, aflicción, sufrimiento, herida. Eso lo rechazamos. Eso no lo queremos. Pero Dios está diciendo, Él es el Dios que disciplina nuestra vida, que nos hiere, que nos produce dolor. Pero recuerden siempre, ¿por qué lo está haciendo Él? Porque nos ama. Porque nos ama. Ese es el punto. ¿Saben que los criminales, cuando son llevados a la corte, a los juicios, cómo son tratados los criminales? Como criminales.
El peso de la ley cae sobre ellos, porque son criminales. Pero ¿cómo es tratado el hijo? ¿Cómo son tratados nuestros hijos? ¿Como criminales? Bueno, esperemos que usted no trate a nuestros hijos como criminales cuando hacen algo malo, ¿cierto? Pero ¿cómo tratamos a nuestros hijos? Como hijos. Son nuestros hijos, ¿verdad? Ejercemos disciplina porque son nuestros hijos. Y este es el método que Dios usa para los suyos. Para aquellos que le pertenecen. Dios ejerce su disciplina sobre nosotros porque Dios está comprometido contigo y conmigo. Porque Dios comenzó una obra en ti y en mí. Porque Dios se tomó como hijo, como hija para Él. Y Dios ha asumido ese rol como Padre Celestial con gran compromiso, con seriedad. Él es el Dios perfecto que hace todas las cosas perfectas. A veces Dios castiga o nos disciplina porque nos hemos rebelado y necesitamos arrepentirnos. Otras veces Dios disciplina para evitar que pequemos o que sigamos hundiéndonos en el fango. Y Dios está llamándonos a nosotros a través de su disciplina. No importa cuánto nos hiera la experiencia, hermanos, nunca nos dañará. ¿Por qué? Porque Dios nos disciplina con amor. A mí me hizo pensar mientras estudiaba esta predicación, para ir cerrando también ya, me hizo pensar en lo siguiente. Cuando uno mira la historia bíblica y la historia de la humanidad, hay solo un hijo que obedeció completamente, ¿cierto? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue el único que sí se sometió voluntariamente, como dice la palabra, a su Padre, que atendió los llamados del Padre, que sujetó sus intereses al Padre. Por eso la palabra dice que Jesús fue tentado en todo, pero en Él no se halló pecado. Él fue el Hijo sin mancha, perfecto. Es decir, Él es el Hijo con mayúscula, que sí cumplió la ley de su Padre, ¿verdad? Y decimos, añadiendo a eso lo siguiente. En ese sentido, la muerte de Jesús fue la muerte más injusta, ¿no te parece? La Biblia dice que Jesús fue llevado a la cruz como una oveja sin mancha. El inocente que fue puesto allí. Pero este es el punto que me parece tan importante aquí. Y es esto. En la cruz, el Hijo perfecto fue tratado como un criminal. En la cruz Él no fue tratado como un hijo, sino como un criminal. La Biblia nos dice que en un momento de la crucifixión de Jesús y cuando Él estaba clavado allí, mientras pasaba el tiempo para morir, Él pronunció 7 frases. Y una de esas frases fue esta: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento de la crucifixión de Jesús, lo que ocurre es que Dios el Padre tiene que rechazar a su Hijo, porque Él está tomando el pecado tuyo y el mío, el de sus hijos, y Él está cargando con la maldad y se está llenando con tanta maldad, que por eso en ese momento lo que Dios hace es como quitar su mirada de su Hijo, rechazarlo. Él es el Dios Santo, no puede estar cerca de Él, tiene que abandonarlo completamente. Y en ese momento Dios el Padre trata a su Hijo no como su Hijo, como el peor de los criminales. Y por eso la palabra dice que en ese momento Dios descargó toda su ira sobre Jesús. Todo el peso del pecado y de la maldad, lo que Dios en su misericordia había aguantado y tenido esperar y esperar y esperar para llegar a este momento, que ese Hijo fuese tratado como el peor de los criminales. ¿Y saben por qué?
Porque en esa acción de Dios, al tratar a su Hijo como el peor de los criminales, es que tú y yo podemos ser tratados hoy como hijos. Podríamos decir en otras palabras, que el Hijo perfecto fue tratado como un criminal, para que los criminales nosotros seamos tratados ahora como hijos. Ese es, hermanos, el Evangelio. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Y nosotros hemos de venir delante del Señor para orar y para confiar en la obra de nuestro Salvador, que asegura que cada vez más nosotros pequemos menos. No se trata apenas de que decimos, bueno, entonces vamos a pecar, porque como el autor de Proverbios sabía que vamos a pecar. No, es que la disciplina de Dios nos está conduciendo a pecar menos, a través de la obra del amor, la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Bueno, y termino con estas dos aplicaciones, que son más como preguntas que nos ayudan a aterrizar este mensaje. Y esta es algunas preguntas que yo quisiera traer para ti, y cada uno pueda explorar su corazón, examinar su corazón. ¿Estás enojado hoy? Quizás estás enojado o enojada por la disciplina del Señor a tu vida. Quizás estás enojado o enojada por las consecuencias de tu pecado. Y quizás tú dices, Señor, ya basta. Ya es tiempo, Señor. ¿Cuánto tiempo? Quizá te encuentras sumido en la culpabilidad. Y quizá tú ves a Dios más como un Dios severo que como un padre. Y estás pensando quizá en Dios más como ese Dios que está aplastándote, que como el Dios que como padre te está tratando en amor, que te está permitiendo experimentar dolor, pero que es el amor de Él. Si ese es tu caso, si estas preguntas tocan tu corazón, yo quisiera animarte a que puedas someterte a Cristo, corrección en amor, y puedas verlo como la expresión más bella, la paternidad. No sé si tú quizá no tuviste la figura de un padre, pero Dios te está diciendo hoy, Él quiere ser padre para ti. Él quiere que tú le veas como el Padre Celestial. Pero también quisiera animarte a pensar en lo siguiente. ¿Estás atendiendo a la disciplina del Señor? Tú tienes que examinar tu vida y tienes que, en la guianza que te da el Espíritu Santo y el entendimiento que el Señor te da, saber si lo que estás viviendo es una prueba o es una disciplina de Dios. Y eso lo sabemos en nuestro corazón. Dios nos revela eso, mis queridos. Pero piensa en eso. ¿Estás atendiendo a la disciplina del Señor? Es decir, ¿estás aprendiendo lo que Dios te quiere enseñar? ¿Estás dejándote moldear por el Señor? ¿Estás dejando que su reprensión tenga un efecto en tu corazón y en tu vida? ¿O simplemente estás rechazando, resistiéndote a su consejo, resistiéndote a su reprensión, diciendo un poco más, Señor? Quizá tú estás tratando de correr el límite y decir de pronto un poquito más, el Señor no se da cuenta, o quizá el Señor le tiene más gracia, más gracia, más gracia, lo que sea. ¿Qué es lo que es en tu corazón? Que el Señor nos ayude, queridos, a poder atender a la disciplina con seriedad, como una muestra del amor de nuestro Dios, y que podamos responder a ella como lo que somos, hijos amados de nuestro Dios. Amén. Bueno, oremos al Señor para cerrar. Yo quisiera extender la invitación para ti, para que ahí donde tú puedas estar, aproveches este momento y tú puedas venir en arrepentimiento delante del Señor. ¿Qué tal si esta es la oportunidad en la que tú quizás estás siendo confrontado por el Señor en algo en particular? Quizá tú eres consciente y sabes de la disciplina del Señor en tu vida y que Dios te ha venido hablando una y otra vez acerca de lo mismo. Y tú piensas a veces que es casualidad, que es una coincidencia,
pero debes detenerte a pensar hoy que esa es la voz de Dios. Quizá tú estás también experimentando esas consecuencias dolorosas y es el tiempo para que tú puedas acercarte al Señor y decir: Señor, déjame saberme hijo e hija amada por ti, Señor. Que podamos corregir en nuestra mente esa idea de un Dios severo, de un Dios que solamente quiere calmar su ira, porque en Cristo ya fue calmada. En Cristo se derramó la copa de la ira de nuestro Dios. Y ya nosotros no estamos siendo castigados por Dios. Ahora estamos siendo disciplinados por el Señor. Así que ten ese momento para orar delante del Señor. Presenta tu corazón. Pídele perdón al Señor en lo que sea necesario. Pídele a Dios que intervenga en tu vida, que te ataje en ese pecado que quizá te has amañado, que quizá ya tú no lo estás viendo como pecado ni como tan malo, ya has comenzado a verlo como un error, una falla. Pídele al Señor que te deje ver la seriedad del mal, que te deje ver las implicaciones reales de nuestro pecado. Hoy rogamos eso delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Danos una comprensión más clara, más amplia de quién eres tú, de tu santidad. Que no olvidemos delante de quién estamos, Señor. Cuando salimos de este lugar, podamos recordar siempre estamos delante de la presencia del Dios Santo. Que podamos nosotros ser afirmados en ti, Señor. Si tú quieres seguir ahí donde estás orando, ten la libertad. Vamos a cantar esta alabanza. Si quieres ponerte en pie, también puedes hacerlo. Ten libertad en eso. Pero sigue ahí orando al Señor, adorando al Señor. Queremos reconocer a través de esta canción también las maneras en las que Dios nos rescató, nos salvó, nos amó, a pesar de lo que éramos nosotros. Y que sin merecerlo de ninguna manera, ahora hemos sido llamados hijos. Y ese es un gran privilegio, es un gran regalo. Bueno, cantamos juntos. Jesús es mi
Tomemos asiento un momentico para ser despedidos. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hoy hemos presenciado una hermosa presentación del Evangelio, partiendo de una palabra que ha tenido connotaciones negativas para nosotros como la disciplina. ¿A quién le queda dudas que el Señor nos ama como un padre a un hijo y que por eso nos disciplina? Y más atrás nos está hablando de una realidad del pastor, hermosa realidad, que la disciplina es porque tú, siendo creyente, te vas a salir del camino. ¿Se acuerdan esta mañana como leíamos Hebreos? Hoy estamos viendo esa congruencia entre esos 10 primeros minutos, ese texto con la predicación. O sea, la predicación empieza desde que comenzamos a orar aquí los 10 minutos, para que lo cojo no se salga del camino. Y eso tiene una importancia enorme que la quiero resaltar, porque Él es santo. Si no vemos que Él es santo, están graves. Entonces llegó el momento de pedirle a las personas que levantaron esa mano ahorita como visitantes nuestros, rompamos la rutina, dele una sonrisa e invitémoslos a pasar al salón. Usted no sabe lo marcante que es esa primera recepción de la persona que llega por primera vez a nuestra iglesia. Los invitamos a que sigan las personas, allá están las personas de la bolsita azul, ese es el regalito. Queremos que sea una experiencia grandiosa tu primera venida aquí. Levántate por favor y dirígete allá al final del salón, allá te están esperando ellos. Dele una sonrisa, que ellas se sientan bienvenidos. Son muchos los testimonios que recuerdan. Yo recuerdo cuando visité esa iglesia con esa sonrisa, esa amabilidad, ese calor sincero. Muy bien, oremos para salir. Señor, te damos gracias por lo que hoy nos diste, un gran regalo, Señor. La palabra disciplina quizás para nosotros significa dolor. Quizás hemos sido heridos, Señor, quizás somos heridos por el pecado de otros. Pero hoy día, Señor, la palabra disciplina tiene una connotación tan hermosa. Yo te doy gracias, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que este pueblo que escuchó esta mañana esta predicación entienda que no podemos andar como cojos espirituales, porque nos va a impedir ver lo más glorioso de este mundo, que es verte a ti como el santo. Quizás por eso nuestros devocionales, Señor, son tan cojos. Quizás por eso no venimos a orar a la iglesia, porque no hemos podido contemplar la grandeza de la santidad de Dios en nosotros. Por favor, Señor, guía a este pueblo en esta semana para que medite en estos preciosos textos de esta mañana, que los talle, Señor, en su corazón, y que hayan, Señor, acciones de arrepentimiento. Si hay, como decía el pastor, enojo, si hay dolor, entendamos que es preciso eliminarlo con el Evangelio para, Señor, poder ver la santidad de Dios en su verdadera dimensión. Y eso es muy grande, Señor. Ese es el mejor regalo que tenemos, en el santo nombre de Jesús. Dios los bendiga. Que tomen un buen tintico allá, unos buenos abrazos, y que se nutran también de la amistad con otros.